ESAN pues, es un organismo autónomo que integra y desempeña funciones relacionadas con las atribuciones establecidas por la legislación española que están relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional. Dentro de las funciones que tiene está coordinar las administraciones públicas competentes en materia de seguridad alimentaria y nutricional, desarrollar estrategias que fomenten la promoción de salud respecto a la nutrición, colaborar con administraciones públicas, asociaciones de consumidores, usuarios y otros, y generar pues, parámetros de referencia a nivel nacional frente a la evaluación de riesgos alimentarios y la gestión y comunicación del riesgo. La ESAM pues, también promueve acciones relacionadas con las titulaciones, promueve básicamente unos grados en ciencia y tecnología de alimentos y unos máster en calidad y desarrollo e innovación alimentaria. También ha establecido unos convenios con la Universidad de Valladolid, la Complutense de Madrid, la Rey Juan Carlos, la Universidad de Murcia, el Colegio de Veterinarios de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Y en términos generales promueve actividades que se encuentran relacionadas con la detección de peligros en salud pública que generan información muy importante para la red de laboratorios. Cuando hablamos de la metodología de evaluación de riesgos, en primer lugar es importante definir qué es la evaluación de riesgos, ¿sí? Y pues esta es la determinación de los efectos adversos para la salud de los consumidores que de alguna manera se produce como consecuencia a la exposición a peligros de origen alimentario. Básicamente dentro del protocolo, dentro del proceso que se utiliza para la evaluación de riesgos, se hace una identificación del peligro, ¿sí? Posterior a eso se realiza una caracterización del peligro, ¿sí? Se genera también una determinación de la exposición y se genera una caracterización del riesgo. Esta metodología pues básicamente es la metodología establecida por la FAO y la OMS para el manejo de la evaluación de riesgos. De igual forma, dentro de la metodología de evaluación de riesgos, es importante definir quién es la persona que la solicita, ¿sí? Quién es la persona que la realiza, cuál es el objetivo que se pretende conseguir con el desarrollo de una evaluación de riesgos y pues dónde se pueden encontrar las evaluaciones de riesgos, ¿sí? Frente a quién la solicita, pues normalmente son solicitudes que preceden o provienen de gestores de riesgo de las administraciones públicas. Normalmente son procesos de interés gubernamental. Y básicamente se desarrollan cuando se necesitan basar o tomar decisiones en torno a evidencias científicas o en algunos casos especiales hay empresas donde también se generan estos procesos para demostrar la seguridad que tienen sus productos. Eso frente a quienes la solicitan. Frente a quienes la realizan, pues en el caso que estamos mirando, que es el caso español, ¿sí? Básicamente se desarrollan por un comité científico de la Autoridad Española en Seguridad Alimentaria y Nutrición, el cual normalmente está conformado por especialistas en seguridad alimentaria y nutrición que pertenecen a la Comunidad Económica Europea y pues que son especialistas en desarrollo de este tipo de evaluaciones de riesgo. Frente al objetivo, pues básicamente este se utiliza para generar sustentos a la legislación alimentaria, ¿sí? Mejorar los controles oficiales frente a la comercialización o la autorización de alimentos o productos alimentarios, ¿sí? Y generar recomendaciones tanto a los consumidores como a los operadores. Y finalmente, frente al concepto de dónde encontrarlas, pues debemos mencionar que pues básicamente los informes reposan en la página web del Comité Científico de la Autoridad Española en Seguridad Alimentaria y Nutrición y también forman parte de la revista del Comité Científico, se traducen al inglés y pues están básicamente disponibles como una revista científica. Continuando con el concepto de la metodología, pues para realizar una evaluación de riesgos se requieren datos tanto del consumo de alimentos como de la presencia de contaminantes o
básicamente es un dato que combina tanto la composición de los alimentos eh, con los datos asociados al consumo y se comparan las ingestas de nutrientes con parámetros de referencia. Es posible que se estimen situaciones de malnutrición en la población y los datos de composición de alimentos se obtienen normalmente sobre las tablas nutricionales de composición que figuran pues, en las bibliotecas europeas especializadas, que creo que se denomina la BEPCA y la Eurofin. ¿Sí? Frente a los datos de consumo, la Autoridad Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición dispone básicamente de una base de datos de consumo que se denomina ENALIA, ¿sí? Y que pues es una base de disposición a nivel europeo y que recopila información de encuestas nacionales generadas. Adicionalmente, frente al concepto de presencia de contaminantes, básicamente se realiza una comparación entre la exposición de contaminantes con valores de referencia toxicológicos y valorando la presencia también de microorganismos patógenos que también se pueden estimar asociados a riesgos en distintos alimentos. Los datos de la presencia de contaminantes y de la identificación de microorganismos normalmente proceden de programas de control oficial, líneas base, ¿sí? De alimentos o normalmente también se pueden utilizar datos que suministran las empresas de producción alimentaria. Frente a los aportes que genera la, la agencia, ¿sí? Pues básicamente maneja una serie de expertos en seguridad alimentaria nacional distribuidos a lo largo de todo España, ¿sí? Que son pues, especialistas en evaluación de riesgo, ¿sí? También posee grupos de investigación relacionados con nutrición, microbiología, toxicología y tecnología. Genera procesos de evaluación de riesgo que están asociados al cumplimiento del reglamento del 215/2283 que establece, digamos que los parámetros, generando que los procesos de evaluación de riesgo, ¿sí? Se desarrollen por parte de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria y pues ya no se desarrollen en España. También se maneja la evaluación de coadyuvantes tecnológicos, que básicamente pues, son las líneas de directrices de la documentación precisa para la evaluación de coadyuvantes tecnológicos que se pretenden utilizar en alimentación humana y cuyo objetivo es precisar datos necesarios para la evaluación de coadyuvantes tecnológicos en alimentación humana dentro de unas condiciones que garanticen la seguridad para el consumidor. Además de lo anterior, pues la ESAN ofrece bases de datos con información sobre valores toxicológicos de referencia, datos de consumo de alimentos, datos de composición de alimentos y bases de datos de límites máximos de contaminantes. También proporciona guías propias y guías de otras agencias sobre temas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional y los riesgos en alimentos y implementa o desarrolla o presenta herramientas de evaluación de riesgos como la evaluación RACE, ¿sí? Que proporciona estimaciones sobre exposición aguda y crónica en diferentes grupos de población a contaminantes químicos de alimentos individualmente evaluados. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pues, está organizada básicamente con el propósito de promulgar la seguridad alimentaria y la nutrición y favorecer en especial las redes de laboratorios brindando información objetiva y clara a los consumidores y a los diversos agentes económicos del sector agroalimentario. ¿Sí? Esta entidad pues, es la encargada de realizar las evaluaciones de riesgo en España y actúa como un referente pues, en la materia a nivel nacional y coordina las labores de inspección sanitaria llevadas a cabo por todas las administraciones, por todos los entes públicos. ¿Sí? Adicionalmente, también se establece que las publicaciones sobre alertas alimentarias establecidas por esta entidad están enfocadas en promover el control del mercado de productos alimentarios mediante el aseguramiento de la normatividad vigente reglamentaria para cada uno de los sectores o áreas de los alimentos. Por otro lado, la agencia
también promueve en el área de nutrición la estrategia de nutrición activa física y prevención de la obesidad, donde pues, el fin básicamente es combatir las afectaciones que tiene la población en términos de obesidad derivado de la malnutrición y de los malos hábitos alimenticios. Límites máximos de residuos contaminantes en los alimentos y se constituye como una base de datos. El objetivo fue pues, identificar las principales bases de datos de los límites máximos de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes químicos, microbiológicos y radiológicos, tanto a nivel internacional como en la Comunidad Económica Europea y en España. Estas bases pues, se usan, ¿sí? Porque básicamente son de gran ayuda para las autoridades cuando realizan los controles oficiales de los productos alimenticios, tanto los internos como como los que se importan a Europa. ¿Sí? Pues básicamente para poder establecer un parámetro de referencia para estos alimentos. La metodología con la que se realizó la revisión, pues el artículo, la publicación, es una revisión bibliográfica sobre toda la legislación alimentaria. Hay búsqueda y análisis de datos relativas a los límites máximos de los residuos tanto de plaguicidas como de uso veterinario, medicamentos de uso veterinario y contaminantes. Frente a los resultados, pues básicamente se establecen 14 bases de datos asociadas a límites máximos de residuos, 2 bases de datos asociadas a contaminantes químicos, microbiológicos y radiológicos, y 6 bases de datos asociadas a límites de residuos de medicamentos de uso veterinario. Pues básicamente se determina como conclusión que para plaguicidas pues se establecen los datos de la Comisión Europea. ¿Sí? Para medicamentos de uso veterinario se establece una base que es la AENS, que está en español, y para contaminantes se establece la base de datos la TOLANI, que también se encuentra en español.